30 anys. 30 anys farà aquest setembre que es va impartir la primera classe d'ESO als instituts del nostre país. Fa 30 anys no recordareu quin mòbil teníeu ni quina adreça de correu i si el vol que havíeu agafat a Londres era un low cost o no, perquè són 30 anys. Avui, el Joan, un d'aquells alumnes, té 44 anys i el seu fill fa precisament cursa tercer d'ESO. Crec que convida, el que acabo de dir, convida a la reflexió i es mereix, al meu entendre, un congrés ad hoc per parlar d'aquest tema. 30 anys de l'OCSE. De les poques coses positives que crec que va deixar la LOCSE va ser la creació del sindicat. Jo soc el secretari general del sindicat Professors de Secundària, per això m'han convidat avui aquí. I clarament va ser una conseqüència de la LOCSE, la creació del nostre sindicat, l'any 94, 2 anys abans que s'implantés. I de les moltes coses positives que considero que va fer aquest sindicat va ser constituir o fundar, valgui la redundància, la fundació que avui organitza aquest acte l'any 2019 amb una assemblea extraordinària i coordinat amb l'Associació de Catedràtics. Aquest és una mica el que suposo que he de dir jo en tant que secretari del sindicat, que la fundació d'alguna manera és una filla directa de la nostra organització. I pel que fa a la trobada d'avui, aquest fòrum, aquest congrés, a banda de les participacions estel·lars, el Nuno Crato, de la Bianca, Rupérez, Miguel Ángel Tirado, espero no deixar-me ningú. A banda d'això, jo sempre he dit o he considerat que són espais de retrobament. Sabeu que estem amb, crec que hi ha, i conec bastantes cares dels assistents, molts docents a la sala. Estem en una època de conflicte. Sabeu que estem en un conflicte amb el departament, amb unes jornades de mobilitzacions, és públic i notori. I en aquest context em consta que molts de vosaltres al centre doncs potser heu intentat promoure una votació al claustre perquè eliminin el treball de recerca o insistiu a l'equip directiu perquè reparteixin les hores de lliure elecció de l'ESO i donar-les a les matèries troncals, o voleu dintre del si del departament, si és que encara queden departaments, doncs fer propostes que augmentin la qualitat educativa, o per dir una qüestió molt recent, doncs us baralleu amb el vostre director, si sou de matemàtiques, perquè apliqui amb un mínim rigor el mandat judicial d'oferir les assignatures, les matèries A i B a quart de l'ESO. Aquest és el context. I jo sé que de vegades nosaltres som molts, tots som molts, però de vegades un se queda sol davant d'això. Jo personalment, no vinc aquí a explicar la meva història, però dintre d'aquest cicle i els meus companys del sindicat en mesa de negociació, doncs allà hi ha força gent, tant del departament com d'altres forces sindicals. I quan reivindiquem un currículum estructurat o posem en valor el coneixement, la transmissió del coneixement en si, ens sentim sols, i sols amb aquesta excepció que tenen les llengües germàniques que, per dir-ho fàcil en anglès, no és l'alone, és el lonely, que te quedes allà, tu saps que som molts, però tens aquest sentiment. O, per exemple, quan estàs a punt d'arrencar una manifestació massiva com les que hi ha hagut a Barcelona i te rodegen de micros i de càmeres, que allò sembla les declaracions del Watergate a l'època de Nixon, perquè realment és una afluència massiva i estàs pensant el que has de dir i no veus les banderes de la teva organització perquè estan desfilant a punt de sortir, i veus el que diuen els teus companys d'altres sindicats, que ja intueixes el que han de dir perquè sempre repeteix el mateix, i també saps quan mires a la càmera que no et treuran diguis el que diguis, doncs llavors tens aquesta sensació de solitud, del loneliness. I en aquest context jo penso que tant els que esteu a trinxera a les aules com els que estem ara negociant i encapçalant les negociacions, doncs aquests espais de trobada com aquest, més enllà d'escoltar els ponents, doncs és una manera de veure'ns, de saludar-nos, qui fumi que faci la cigarreta a la sortida, farem un cafè, dinarem, ens podem saludar, intercanviar impressions. I és com, diguem-ho així, per seguir amb la paràbola de la militar, és com la trinxera, aquí és el refugi. Aquí venim, ens refugiem, bevem aigua, saludem els companys, recuperem forces i tornem a sortir al camp de batalla.
I per mi, i crec que tots estareu d'acord, mentre hi hagi en aquest país un docent que vulgui ensenyar, sempre, sempre hi haurà trinxeres. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Ignasi. Bon dia, buenos días a tothom. En nom de la Fundació Episteme, en primer lloc, voldria agrair tant a l'Associació de Catedràtics com al Sindicat de Professors de Secundària la seva col·laboració amb aquest acte, així l'han fet possible. I agrair-vos a tots els que encara hi ha gent arribant, a tots els que esteu aquí presents. És a dir, agradeceros si hi ha gent estrangera, és a dir, per tant, també ho diré en castellà, que sé que l'entenen tots, agradeceros a todos los que estáis aquí en nombre de la Fundación Episteme. Realment, jo seré molt breu, perquè comencem i ara a continuació veiem Nuno Crato, que jo crec que té coses que dir-nos molt, molt, molt interessants. Estem, com ha dit l'Ignasi, en uns temps educativament parlant difícils. Difícils i complicats perquè per primera vegada jo diria que en dècades, fa 30 anys que es va impartir la primera classe de l'OCSE, comentava l'Ignasi fa un moment, per primera vegada s'està qüestionant obertament ja quasi amb una certa massa crítica el plantejament educatiu, el model educatiu que s'ha estat aplicant en aquest país al llarg dels últims 35 anys, si contem 36, si contem que l'OCSE, concretament, que és la mare de totes les lleis que han vingut després, són avatars de la LOCSE, el que ha vingut després, es va publicar el 1990 i es va començar a aplicar a partir del 95-96, ja gairebé totalment al cas. Per primera vegada comença a haver-hi massa crítica i veus molt qualificades i autoritzades, algunes de les quals tindrem el plaer de poder escoltar avui, que estan qüestionant no tant aquest o aquell punt educatiu, aquesta mesura o aquell altre, sinó el model educatiu en conjunt. És a dir, és una crítica global. Nosaltres hem posat com a títol Europa i el seu llegat i les evidències en educació. Perquè almenys molts dels que esteu aquí segur que compartiu el que diré ara. Molts pensem que els criteris a partir dels quals s'ha construït el model educatiu que estem tenint en aquests moments a Catalunya i a tot Espanya està fonamentat en quimeres. No està fonamentat en un model, en una teoria, en una filosofia de l'educació que realment sigui conceptualment coherent. I així ens va, lògicament. Crec que avui tindrem l'oportunitat, tant amb els 4 ponents que tenim, prou importants, són tots ells veu molt autoritzades en aquest tema, com amb les 2 taules rodones, doncs tindrem l'oportunitat d'aprendre, que és el que estem tots aquí per fer, i augmentar en aquest sentit la nostra informació i el nostre criteri sobre el trist model educatiu que estem tenint en aquests moments, quan estem veient coses que realment, acabo ja amb això, el sindicat ha guanyat fa molt poc, va guanyar fa una sentència que obliga a complir la llei. És curiós que una sentència hagi d'obligar a complir la llei. Posa, l'aplicació aquesta és que en els programes hi ha d'haver a quart de l'ESO 2 matèries de matemàtiques, matemàtiques A i matemàtiques B, cosa que d'altra banda havia existit pràcticament, jo recordo que això ja passava, al COU ja hi havia les matemàtiques pels de lletres i les matemàtiques pels que anaven a ciències. No és el mateix que vagis a sociologia que vagis a física.
No és el mateix. Les matemàtiques potser no. Les mateixes pel que anirà a física o a matemàtica, sí. Pel que ha de fer sociologia potser no les necessita. És a dir, doncs aquí a Catalunya s'estava impartint només les matemàtiques, diguem, per dir-ho entre cometes, les matemàtiques fàcils. Bé, aquesta sentència posa les coses al seu lloc i obliga el Departament d'Educació a oferir obligatòriament, per descomptat, les matemàtiques B, que seran per a aquells alumnes que vulguin, en principi, prosseguir després amb carreres científiques o amb un batxillerat ja científic tècnic. Doncs us voleu creure que el departament no vol i que està buscant 1000 i un subterfugis per tal de, allò de poner paños calientes, que se'n diu? Realment és al·lucinant, no? Doncs jo crec que això no solament s'ha de saber. Jo crec que tot el professorat i tota la ciutadania tindrem també a la taula rodona representants d'una associació de famílies crítica també amb el model educatiu, la Dori Huertas, que està allí ha vingut ja. Doncs jo crec que tot això s'ha de saber i s'ha de difondre, malgrat el silenci mediàtic que moltes vegades, com ha comentat l'Ignasi fa un moment, acostumem a percebre clarament, perquè, òbviament, no és el discurs bonic, no és el discurs d'autocomplaença, no és el discurs d'autobombo el que venim a fer aquí, sinó un discurs fonamentalment crític. Això que se'n diu sempre del pensament crític, no? Com volem que els nostres alumnes siguin crítics si no els ensenyem res? Per ser crític el primer que s'ha de tenir és criteri. I criteri significa tenir un coneixement mínimament estructurat, currículums, etc., com se'ns explicarà. Bé, no m'extendré més, moltíssimes gràcies per estar aquí i passarem ja ara immediatament a presentar la primera ponència, que és la del Nuno Crato, com ara presentaré jo. Moltes gràcies. Bé, sóc jo que em toca avui presentar, és un honor, és un auténtico honor poderte presentar, porque realmente leerte y escucharte es siempre un auténtico privilegio, de verdad. Bé, jo us presentaré molt ràpidament a Nuno Crato, perquè aquí l'important és que l'escolteu amb ell. L'exposició, ell, com suposo que la immensa majoria sabeu, ell va ser ministre d'Educació de Portugal entre el 2011 i el 2015 i, curiosament, la notícia que va saltar va ser que quan van aparèixer els informes PISA, Portugal va experimentar una pujada brutal que quasi enganxa Finlàndia, que per cert estava caient en picat i segueix caient en picat. Esclar, això va sorprendre, què passa allí, no? Bé, el ministre d'Educació, el responsable d'aquest èxit educatiu de Portugal en el seu moment va ser la persona que teniu aquí al davant, en Nuno Crato. Ell és llicenciat en Economia i doctor en Matemàtiques Aplicades, professor de Matemàtiques i Estadística des de l'any 2000 a l'Institut Superior d'Economia i Gestió, ISEC, Universitat de Lisboa, investigador en models de probabilitat i estadística i va ser també prorector de la Universitat Tècnica de Lisboa. Ha treballat, té un currículum amplíssim, jo intento aquí condensar-lo y si me olvido de alguna cosa importante la añades tú mismo tranquilamente. Ha treballat per a l'Institut Superior d'Economia, la Universitat de les Açores, a l'Stevens Institute of Technology i al New Jersey Institute of Technology també. Ha estat Premi Europeu de la Ciència atorgat per la Comissió Europea. I el 2008 el president de Portugal, en Cavaco Silva, va nomenar-lo comendador de la Orden de l'Infante Don Enrique. El 2016, Gran Creu de la mateixa ordre va obtenir. El 2022, el president Marcelo Rebelo de Sousa el va distingir amb la Creu de l'Ordre de la Instrucció Pública.
És membre del Consell Científic per a l'Educació Nacional, el Consell Científic de l'Educació Nacional del govern francès, nomenat pel govern francès per formar part d'aquest cortell. És a dir, tenim avui una persona d'una rellevància i d'una importància realment impressionant, i que a continuació us deixo ja la paraula, se li cedeixo amb ell i tindrem el plaer d'escoltar-los. Nuno, muchas gracias en nombre de Episteme por haber aceptado nuestra invitación y tienes la palabra. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias una vez más. Mi presentación es sobre currículo, materiales, aprendizaje, y no tanto sobre la experiencia portuguesa, pero también un poco basado en la experiencia portuguesa y de otros países. Después de esta pintura de Botticelli, es difícil empezar la ponencia, pero vamos 1 o 2 siglos más tarde, 2-3 siglos más tarde, y vamos a Vermeer. Vermeer es un pintor de un detalle, de una finura extraordinaria. Esta pintura aquí es el astrónomo, tiene un astrónomo que mira al mismo tiempo 2 cosas, un libro, un texto y una imagen. Aquí la imagen es de 3 dimensiones, pero es imagen. Él está al mismo tiempo pensando cómo hacer la conexión entre una cartografía de las estrellas, que está allá, en el globo celeste, y un libro que está a su mano izquierda. El libro es un libro curioso también, pero este es ¿cómo se dice?, una metáfora para lo que nosotros hacemos muchas veces como maestros o como estudiantes, que es mirar un texto y una imagen. Aquí esta imagen no se ve de allá, pero tiene las constelaciones, las estrellas, todo eso. Y el libro... Es que es el técnico que hay que subir más. Subido más. Sí, aquí está. ¿Está mejor así? Ok. Bien, gracias. El libro es un libro de astronomía. Es un libro de astronomía. ¿Y cómo se sabe que es un libro de astronomía? Porque el pintor es tan bueno, que se sabe qué libro es, qué edición es y qué página es. Es extraordinario. Yo, mirando la pintura, no lo sé, pero los estudiosos, los que saben, los que estudian estas cosas, lo saben. Saben qué libro es, qué página es. Entonces es muy claro que esta pintura no es una pintura hecha al acaso, es una pintura que tiene un propósito, que transmitir una reflexión sobre las estrellas, las constelaciones y con el apoyo de un texto. El texto puede ser verbal, puede ser escrito, pero esta dualidad de imagen, esta dualidad de 2 cosas que tenemos todos en la clase cuando estudiamos es muy importante. Y hay una pregunta que se puede hacer, ¿es esto un libro de texto? Es difícil decir que sea un libro de texto, porque el libro de texto aparece más tarde. Este se dice que es un libro escolar. Libro de texto aparece más tarde en inglés, school book, textbook. Aparece más tarde, aparece en el siglo XIX, cuando hay una producción explícita para la educación. Este libro no era un libro escrito, el libro de astronomía, para la educación. Era un libro de colección, de colección organizada de lo que se sabía sobre las estrellas y las constelaciones. Un libro para los niños no es eso. Un libro para los niños o para los más mayores es un libro para la enseñanza, es un libro que tiene una estructura que es dedicado explícitamente a la educación. Y eso aparece con los planes de estudios nacionales, porque aparecen en los currículos. Y entonces los libros son la traducción de un currículo para verbal o textual
para la enseñanza. Eso es muy diferente de los libros antiguos. Pero se pregunta, ¿son importantes los libros de texto? Porque es una pregunta que se puede hacer. Hoy día se dice que no son tan importantes. Yo creo que son muy importantes. Y hay evidencias, como por ejemplo las que aparecieron con las encuestas internacionales, TIMSS y PISA, que aparecieron. No nos olvidemos, TIMSS aparece en 95, PISA aparece en 2000, que quiere decir, después de PISA, desde 2000, hay una regularidad de encuestas internacionales que nos da datos que no había antes. Hay como que una revolución científica en la educación. Porque lo que se sabía antes del siglo XX, se sabían muchas cosas, pero no se podría comparar los países entre ellos. No se podía analizar las políticas globalmente educativas y ver sus resultados. No se podía mirar un país y saber si estaba mejorando o si no estaba mejorando, porque todos nosotros sabemos que los exámenes nacionales y las encuestas nacionales no son perfectas. Muchas veces dependen de los gobiernos, dependen de las estructuras, cambian mucho. No son una buena forma de medir lo que pasa en la educación. Estas encuestas introdujeron una revolución. La primera análisis de TIMSS de estas encuestas nos muestra que los libros tienen una influencia grande sobre la materia de enseñanza, naturalmente. Y que también para los logros esperados. Eso es muy importante también, porque una cosa es saber, vamos a estudiar fracciones. Otra cosa es saber fracciones, ¿cómo? Propias, impropias, cuántos dígitos, para dividir, para multiplicar, para hacer raíces cuadradas. ¿Para qué? Estudiar fracciones. No es solo para entender piezas y dividir las piezas, es también para mucho más que eso. Y estos son los logros, los que se quieren, son las expectativas que se crean en los maestros, los profesores y todo. Y, por supuesto, si los profesores están empezando, no necesito más de libros de texto. Si mañana me dicen, vas a enseñar cálculo 3 a una facultad de ingeniería, yo necesito un libro de texto, porque yo sé casi todo, pero necesito de saber dónde empiezo, cómo lo hago, las demostraciones, que me olvidé de muchas de ellas. Yo necesito más. Al segundo año, tercer año, no, esto más tranquilo. Pero son importantes para los profesores que tienen menos conocimientos, pero son importantes para todos. Y los mejores países utilizan intensivamente los libros de texto. Quiere decir, Singapur utiliza intensivamente los libros de texto, más que nosotros, ibéricos, más que nosotros. Tienen el libro abierto, todas las clases abiertas sobre las mesas, están sobre los escaños, están todos estudiando los libros de texto. Y hay también estudios nacionales, que por ejemplo en los Estados Unidos hay un estudio muy interesante que fue hecho con randomized control trials, no sé cómo decirlo en castellano, pero estudios aleatorios de casos se distribuyen los maestros, se distribuyen aleatoriamente. Es una cosa muy difícil de hacer en Portugal, por ejemplo, porque habría una revuelta. No, yo ser una cobaya, no, habría una revuelta. Pero en los Estados Unidos lo logran hacer y estos dos investigadores lo hicieron. Con 131 profesores, el resultado es que las diferencias de los libros de texto, porque cuando estamos aleatorizando sabemos que podemos distinguir lo que se debe a los libros de texto y lo que se debe a los maestros y lo que se debe al origen social de los niños u otros factores. Estamos hablando de mucha gente de una forma aleatoria, mezclada. Los libros de texto tienen un efecto de 30%. 30% es mucho. 30% es casi traducido en PISA, casi lo mismo que un año de escolaridad. Es muchísimo, 30%. Entonces es bueno utilizar los buenos libros de texto. Aquí hay un estudio mucho más reciente de economistas de educación, que es otra área de estudio de educación que apareció en el siglo XXI,
sobre todo, con métodos nuevos. Estos estudios también hechos ahorita en Bélgica nos muestran que tiene impacto sobre el aprendizaje. Entonces se pregunta, ¿por qué hay una especie de huida de los libros de texto? Porque es verdad que hay una huida de los libros de texto. Una de las razones es la idea de la enseñanza centrada en el estudiante. Esta es una expresión que no sé, nadie sabe lo que significa cuando escucha, porque significa todo. Significa que yo estoy preocupado con el estudiante, entonces todos estamos preocupados con los estudiantes, todos estamos centrados en los estudiantes. ¿Qué deberíamos de estar centrados? El techo, las paredes, no, estamos centrados en el estudiante. Pero la idea original es que si es centrado en el estudiante, es centrado en el desarrollo que el estudiante quiere, en las necesidades del estudiante inmediatas, como él las expresa. No. Para eso es un currículo, no es el estudiante. El estudiante no sabe lo que quiere aprender, no puede saber, por eso está en la escuela. Entonces, pero la idea de la enseñanza centrada en el estudiante contra la transmisión del conocimiento es una idea que dice, entonces la transmisión del conocimiento no interesa, ¿qué está haciendo un libro de texto allá? Nada. Otra es el énfasis del método. Bianca, que está aquí, que hablará después, tiene, creo que en su libro, una expresión que creo que es muy interesante, que es, el método es lo importante para ciertas personas, de tal forma que el contenido es como que una cosa para poner ahí, porque lo importante es el método. El contenido sería para ciertas personas, para ese tipo de enseñanza, una especie de cosa que se añade para dar expresión al método. Y nosotros lo conocemos. Lo importante es que los estudiantes tengan ganas de estudiar. ¿Okay? ¿Estudiar lo qué? Lo importante. Entonces se dan unas cositas para estudiar, para desarrollar las habilidades de los estudiantes. Pero las habilidades parece que solo el contenido es solo una expresión para las habilidades. Bianca hablará mejor sobre eso después, creo yo. Una reforma en los Estados Unidos, que se dice en los libros son la memorística. Y esta tendencia a innovar todos los días, no es a mejorar, es a innovar, que es una palabra también que a mí no me gusta mucho porque innovar puede ser para peor y para mejor. Entonces, la tendencia a innovar, la flexibilidad curricular, la diferenciación extrema, porque hoy día llegamos, no sé exactamente cómo es aquí en Cataluña, pero en Portugal hay clases, en otros países hay clases que no son más clases, porque este tiene un problema especial, el otro tiene que tener un apoyo especial. Las dos que están allá tienen que estudiar una otra cosa porque no estudiaron eso. Los 4 que están abajo tienen que hacer un proyecto. Este tipo de diferenciación se pide la noción de clase, la noción de grupo, la noción colectiva. Entonces, ¿para qué un libro de texto? Cada uno hace lo que puede hacer. Y yo escribí estos pensamientos y también las evidencias sobre libros de texto en este libro, que pueden aquí descargarlo. Existe en la web en formato digital, pero creo que es mejor escrito. En papel, creo que es mejor en papel. Y este libro que Francisco me incentivó a escribir, hace como que una síntesis de estos temas y habla sobre las funciones de los libros de texto, por ejemplo, que muchas veces se olvidan. La primera función es traducir un currículo. Por eso surgieron los libros de texto. Definir el contenido de la clase, los resultados, los logros que se quieren, los logros, a través de las fracciones. No es saber fracciones, o saber lo que son triángulos, o saber interpretar la atmósfera. No es eso, es saber cómo es, cuáles son los logros. Y eso define las expectativas de los maestros, de los padres. Una parte muy importante. Los libros de texto son muy importantes para los padres. Si quieren ayudar a sus hijos, ¿cómo van a hacer? Van a pensar, a recordarse cómo era en sus tiempos, 20 años atrás o 30 años atrás,
que se olvidaron, por supuesto. El niño dice, no, maestra, no es así que se hace. No. Vamos a adaptarnos, vamos a ver lo que los niños están estudiando en clase. Los libros de texto son importantes para maestros, se sabe hace mucho tiempo, para la evaluación. En cierto sentido, los libros de texto son el currículo, porque habitualmente los maestros no van a leer el currículo, no van a leer los programas de estudio, van a leer el libro de texto. La misma cosa para los niños, la misma cosa para los padres. Entonces, esta es una herramienta para profesores y alumnos, para padres también, ayudar a sus hijos, para preparación de pruebas. No hay mal ninguno en prepararse para pruebas. ¿Cuál es el mal? Prepararse para pruebas es una forma de estudiar, de volver a testar nuestros conocimientos, a saber si lo sabemos o no lo sabemos. Dice un teórico británico que es una iniciación al mundo de la lectura inteligente. Yo creo que esta frase es extraordinaria, porque esta frase nos dice una cosa importante. Es que cuando leemos una novela, estamos leyendo la novela. Estamos intentando entender, pero raramente volvemos atrás. Y raramente pensamos en relacionar lo que pasa en capítulo 1 con lo que pasa en capítulo 3. Sí, vamos siguiendo la novela. Pero para leer un libro de texto, hacemos una lectura inteligente. Vamos a cuestionar las palabras, vamos a cuestionar las definiciones, vamos a cuestionar la secuencia. Vamos después a hacer ejercicios. Y cuando hacemos ejercicios o cuando hacemos pequeñas quizzes, volvemos atrás para saber si la respuesta está cierta. Quiere decir, la lectura de un libro de texto activa es una lectura inteligente. Es una forma de practicar una lectura inteligente que más tarde, para novelas, también es importante, para dar atención a los pormenores, a la secuencia de las cosas. Entonces vamos a hablar del currículo un poco. Este libro lo escribí con otros, ellos escribieron con mi firma. Otros nombradamente creo que conocen John Hattie, Dylan Wiliam, Paul Kirchner, Tim Surma, que son muy conocidos, que es una discusión del currículo como que el currículo para pensamiento profundo necesita de conocimiento. Voy a hablar un poco de algunos sagrados, vacas sagradas, se dice aquí, vacas sagradas. Algunas de las vacas sagradas no son vacas, perdónenme, de la pedagogía. Uno es Vygotsky, que es tan mal interpretado, mucho mal interpretado, porque el libro que toda la gente lee, que es Thought and Language, pensamiento, es un libro que no fue en realidad escrito por él, fue escrito por un discípulo que recogió unas partes y las coleccionó. Pero hay una cosa importante en Vygotsky, que es la voluntad de hacer los niños aprender más y más, crear una clase, un espíritu colectivo de aprendizaje social, aprendizaje en el sentido que todos vamos a saber más. Muy diferente, por ejemplo, de algunas interpretaciones de Piaget que hablan sobre todo de desarrollo apropiado, que es una disculpa para no ir muy lejos. Vygotsky no, quiere ir más lejos, los niños lo más lejos posible, progresar lo más deprisa posible. Gramsci también, que no es exactamente una vaca sagrada de la pedagogía, pero hay una historia muy curiosa porque Gramsci, que era uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, como saben, tuvo una pelea con el ministro de Mussolini. Y si vamos a leer el ministro de Mussolini, parece que estamos leyendo a algunos teóricos de pedagogía moderna, que dicen que lo importante es la satisfacción del niño, el desarrollo personal, que todo parte del niño. Gentile, el ministro de Mussolini, él hace una crítica muy cerrada y dice, vamos a contrariar la cultura popular. Eso es un sacrilegio hoy día decirlo.
Gramsci decía, vamos a contrariar la cultura popular, porque la cultura popular no es el desarrollo que queremos para los niños, queremos que los niños suban a la cultura erudita, la cultura de las clases que saben más, porque tuvieron la suerte de haber una mejor educación. Eso es muy contrario a lo que se piensa hoy día, gente que se dice que sigue Gramsci o que sigue pensamientos semejantes. Este libro está traducido, el libro de Entuiste está traducido en castellano por una editora que creo que se llama Akal. ¿Será Akal? Akal. Es un libro que es muy interesante leer, porque si tú lees el libro, tú dices, pero yo pienso como Gramsci, sobre todo en educación. En política no tanto, pero en educación yo pienso como él. Exámenes, disciplina en la clase, atención al maestro. ¡Oh! ¿Cómo es posible? Es muy interesante leer ese libro. Hay la suerte que esté traducido en castellano. Michael Young, que es un teórico británico, también creo que nos da pistas muy interesantes. Tiene un libro que se llama Bringing Knowledge Back In. Michael Young es uno del partido laborista, se dice, del partido laborista. Es un hombre de izquierdas que las izquierdas lo reclaman, pero él estaba un poco cansado de traducir en mal sus pensamientos, que escribió un libro llamado Bringing Knowledge Back In. No pensemos que el conocimiento es secundario, no es verdad. Él dijo, hay conocimiento mejor, conocimiento, powerful knowledge, o conocimiento poderoso, como lo traduce Lurie. Lurie tiene un libro, todos conocen, imagino, Gregorio Lurie, tiene un libro interesante sobre este tema. El libro no es sobre el tema, pero un libro que desarrolla este tema del conocimiento poderoso. Porque en la realidad hay conocimiento mejor que otro. La química moderna es mejor que la alquimia medieval. Lo que se sabe de medicina es mejor de que muchas madres dicen sobre lo que se debe hacer a los hijos. Las madres y los padres lo saben hoy y van al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico sabe más de que las tradiciones familiares. Y no quiere decir que las tradiciones sean malas todas, pero es necesario procurar el conocimiento mejor. El conocimiento más avanzado. Ahora cito Javier, porque Javier escribió también un libro que discute este tema. Conocimiento disciplinario. Y Miguel Ángel escribió también sobre eso. Creo que es el único de los que leí habla escrita castellana que habla tan explícitamente, o que es lo que habla más explícitamente, de la importancia de las disciplinas. Porque hoy día se habla de pluridisciplinaridad. Pero hay que volver un paso atrás y pensar. La multidisciplinaridad quiere decir que se relacionan conocimientos disciplinarios. ¿Se dice así, disciplinario? Que se relacionan conocimientos disciplinarios. Pero hay que haber los conocimientos disciplinarios, porque no es todo multidisciplinaridad. Porque nosotros nos salimos de aquí y vamos a entender el mundo todo al mismo tiempo, la historia, la geografía, la física, las matemáticas, todo al mismo tiempo. No es posible. La humanidad inventó esta cosa poderosísima que son las disciplinas, que es partir la realidad, quebrar la realidad en parcelas, porque si yo quebro la realidad en parcelas, yo puedo entenderla, pero no puedo entender todo al mismo tiempo. Por eso son importantes las disciplinas. Las disciplinas hacen una división de la realidad. Y el conocimiento moderno, que es central, académico, otra vez, no vamos a estudiar la alquimia, vamos a estudiar la química moderna que se enseña en las universidades, que los investigadores discuten y que escriben. Y Hirsch, que es un nombre que, no sé si conocen, es un nombre muy interesante, un americano, que escribió un libro llamado, es muy conocido por dos libros, uno que se llama Cultural Literacy, creo que no está traducido en castellano ni en portugués, está en italiano y francés. Otro que se llama The Schools We Need and Why We Don't Have Them. También pienso que no está traducido, no sé. ¿Está traducido? Ah, buenísimo. ¿Cuál es la editora? No te acuerdas. Destino. Muy bien. Entonces, es un libro que tiene como que 30 años, pero
o 40 años, no sé, pero vale mucho la pena leerlo, porque es muy actual. Es el hombre que empezó con esta idea, la idea que el conocimiento es base de la educación, pero él ahora añade una otra cosa importante, que el conocimiento compartido. Quiere decir, otra vez, la clase es un colectivo. Vamos a compartir el conocimiento. Por eso es tan importante que todos lean Don Quijote. Por ejemplo, porque si yo hablo con un niño español o de Cataluña, de Galicia, donde sea, y hablo de Don Quijote, Sancho Panza, el niño entiende. Y hay países que lo hacen muy bien. Por ejemplo, Italia, hay libros que son poco conocidos fuera de Italia, que son muy importantes. Por ejemplo, Promessi Sposi, los esposos prometidos, los novios, no sé cómo se traduce. Los novios, de Manzoni. ¿Es conocido aquí? Es un libro magnífico, Y hay un personaje que es Arzeca Garbuglio. Qué nombre, que es un personaje que hace confusión con todo, que es como que nadie lo entiende y que entiende pasar por el medio de las personas sin conflictos. Si tú estás hablando con un italiano y dices, estás Arzeca garbullando, ¿entiendes? Estás haciendo confusión. Quiere decir, es una referencia a la literatura, la física, todo compartida, el conocimiento compartido es importante para crear una nación, para crear una sociedad. No es uno sabe de física, otro sabe de matemáticas, otro sabe de historia. No, sabemos todos un poco de historia, un poco de geografía, mucho. Este libro es gratis, está gratis en la web, se puede sacarlo, está en inglés. Nos gustaría mucho hacerlo traducido en castellano, pero parece difícil. El libro, la idea es que todo empieza con el currículo. Todo empieza con el currículo. Una de las discusiones del currículo es esta discusión entre conocimientos y habilidades. Porque ahora hay una predominancia de las habilidades, otras veces se dice de las competencias, una predominancia de las competencias, lo importante son las competencias. Hay dos tipos de cosas aquí. Una cosa son las competencias generales, otras cosas como que el pensamiento crítico, la comunicación. Otras son las competencias particulares, aplicación de fracciones a problemas de vida real. Y la discusión, habitualmente, cuando discutimos con las personas, dice, todos son importantes. No puedes privilegiar conocimientos, porque conocimientos son importantes, pero habilidades de aplicación también son importantes. Por supuesto, todas son importantes. El problema no está ahí. Y eso creo que es un problema que raras veces se discute, y que este libro discute, que es, el problema no está en que hay que añadir conocimientos a competencias o competencias a conocimientos. El problema está que los conocimientos tienen una estructura, las aplicaciones no tienen. Tú tienes un pinchazo y puedes aplicarlo, no puedes estudiar toda la física con un pinchazo no puedes estudiar un poco de presión, sobre la presión, los gases, pero no puedes estudiar toda la física. La física tiene estructura. Materia, estado de la materia, peso, masa, todo. Esa estructura es la estructura que se puede transmitir por la educación. No es la estructura de las aplicaciones. Las aplicaciones no tienen estructura. Una vez aplicas una cosa, otra vez aplicas otra. Una vez un conocimiento de historia, otra vez un conocimiento de geografía. Pero la historia tiene una estructura porque a veces parece que aparecieron primero los prehistóricos, después, más tarde, murieron todos y aparecieron los griegos, y más tarde murieron todos y aparecieron los romanos, porque las cosas son dadas sin estructura. La historia tiene una estructura. La geografía, la misma cosa, los ríos, los continentes, todo eso. Y las habilidades no tienen estructura. Después hay las habilidades generales, que son cosas que son ilusorias. Conocimiento crítico, pensamiento crítico, tú puedes tener todo el pensamiento crítico del mundo,
Si llegas a un problema de matemáticas que no sabes nada del contenido del problema, no puedes. ¿Cómo vas a desarrollar pensamiento crítico sobre el problema? Tú no sabes los finales, los que son integrales, los que son derivadas. Pensamiento crítico, niño, vamos a pensar críticamente. Se puede, sí, desarrollar habladores sin contenido. Eso se puede desarrollar. Vamos a discutir la Péricles. Péricles decidió cerrar Atenas hasta el Pireo. Después hubo la peste. Vamos a criticar Péricles. Los niños tienen que saber cómo eran las guerras con el tiempo de los griegos clásicos. Tienen que saber muchísimo. Criticar Péricles. Por favor. Por favor. Por favor. Es una inmodestia también. Es una inmodestia, una arrogancia que a veces se quiere desarrollar en los críticos sin pensar. Porque en la realidad el conocimiento se basa en conocimiento. Todo lo que hablamos resona con algo que conocemos. Y yo tengo que conocer un poco para conocer más, para conocer más. Hay una frase de Ausubel, que es un psicólogo estadounidense, que creo que es muy interesante, que dice: lo más importante para enseñar a un niño es saber lo que el niño conoce y construirlo a partir de allá. Lo más importante, si yo quiero hablar aquí sobre... yo llego a la clase para hablar de probabilidades. Tengo que saber y estudiar un poco de probabilidades. Saben que las probabilidades hay una medida que entre 0 y 1, no hay probabilidades de 2. Lo saben. Ok, entonces vamos a progresar. Pero hay que partir del conocimiento para añadir más conocimiento, para construir más conocimiento en la cabeza del niño. Y por eso hay que tener una coherencia vertical en el currículo. Y esa coherencia vertical nos permite destacar los aspectos profundos y no los aspectos superficiales. Porque los aspectos profundos son aquellos que relacionan conocimientos. Péricles, hay aquí profesores de historia y de clásicas, yo no puedo hablar mucho de eso, pero Péricles pensó con lo que había en su tiempo, porque no había artillería en su tiempo. Y el niño tiene que saberlo para poder pensar cómo fue el cerco de Atenas por los de Esparta y todo. Tiene que saber mucho. Tiene que ir a la estructura profunda de las cosas. En las matemáticas no es mirar las fracciones a través de piezas, solamente piezas, dividir piezas. No, ¿cuál es la estructura profunda de fracciones? Lo que son fracciones. Por ejemplo, eso es una cosa que los libros de texto y los maestros deben tener mucho cuidado. Si yo estoy explicando a los niños la diferencia entre cuadriláteros y triángulos, yo no puedo dibujar eso. Porque hay una estructura superficial, que es los triángulos son rojos, el cuadrilátero es gris. No puedo. Porque si lo hago, hay niños que saldrán de la clase pensando que los triángulos son todos rojos. Y ven un triángulo gris y dicen, es un cuadrilátero. Es la estructura superficial. Por eso es muy importante dar ejemplos diferentes, ejemplos que no sean engañosos o engañadores, ¿no? Ok, esa es la coherencia. Después hay la coherencia horizontal de los conocimientos unos con los otros. No es una buena idea estudiar al mismo tiempo, estudiarse de forma completamente separada derivadas y otros conocimientos de física que necesitan de derivadas. Y el aprendizaje profundo acontece cuando se pasa a esquemas, y los esquemas, a esquemas más complejos, siempre más profundos. Quiere decir, la profundidad depende de la profundidad de los esquemas que los estudiantes construyen en su cabeza con nuestra enseñanza. Entonces todo empieza con el currículo, es verdad. El currículo progresa
conocimientos sobre conocimientos. Aquí está una frase de Josep Pla que es maravillosa. No sé si conocen. Francisco y Bianca, que no son de Cataluña, deben conocerla. Gracias, Eva, por regalarme este libro, porque es un libro maravilloso. Que es exactamente eso, sí. A veces vamos a despertar la curiosidad de los niños por las matemáticas. Si el niño no sabe nada de matemáticas, si no sabe resolver un problema sencillo, el niño no puede tener curiosidad por las matemáticas. La curiosidad se construye sobre el conocimiento. Después, el currículo debe ser preciso, claro. Cómo se construyen unos conocimientos sobre los otros. Ambicioso. La construcción en espiral tan querida de algunos pedagogos, a veces no es así, es así. No se progride. Se habla de una cosa, otra vez la misma, otra vez la misma, otra vez la misma. En física se dice un paso de un parafuso que hay que progresar, no es estar siempre en lo mismo. Pero cuando se construyen esquemas sólidos, ahí sí, ahí la espiral es una espiral que no progride. Cuidado con la flexibilidad, cultura común para el currículo. Y el currículo debe permitir una evaluación, que es otro problema muy importante. Porque si el currículo dice, hay que entender los triángulos. ¿Cómo voy a evaluar si un niño entiende los triángulos? Parece una cosa mística. Una cosa mística, estar en comunión con los triángulos a la noche, mirando las estrellas. No, ¿qué es eso? Saber definir cómo, con lados cómo, cómo es. Hay una definición que es importantísima. Hay muchas evidencias, la psicología cognitiva y estadísticas internacionales. Hay un libro de Héctor Ruiz que es maravilloso, que creo que todos conocen, que es este libro Cómo aprendemos, un libro maravilloso. Hay algunos artículos que también recomiendo, un libro en que colaboré también, que recomiendo todos estos temas para saber lo que es un buen currículo. Segundo, las evidencias que existen. Porque existen evidencias de la psicología cognitiva, existen evidencias de los estudios internacionales, hay muchas evidencias sobre lo que es un buen currículo y un buen libro de texto. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Entonces, ¿qué es un buen currículo y un buen libro de texto? Porque las dos cosas están entrelazadas, son casi la misma cosa. Primero, el principio de secuenciación, ya hablé mucho de eso, es un principio muy importante porque los conceptos nacen sobre conceptos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para ver cómo es difícil. Aquí está una fotografía de un arco iris. Vamos a enseñar a los niños lo que es un arco iris. Vemos un arco iris, cuando estamos en la clase, salimos todos, vamos a ver el arco iris. Okay. Y después enseñamos lo que es un arco iris. ¿Cómo es un arco iris? Un arco iris no es sencillo. La humanidad no sabía lo que era un arco iris hasta el siglo XVIII, creo, cualquier cosa así. El siglo XVIII no entendía lo que era el arco iris. Porque para entender el arco iris es necesario saber lo que es reflexión, las leyes de la reflexión de la luz, lo que es refracción, lo que son gotas de agua, lo que son los diferentes colores que están en la luz blanca, que están en la luz. ¿Cómo se hace? Es necesario entender eso, entender ese esquema que está allá. Eso no se puede explicar porque queremos el arco iris que es tan bello, el arco iris, vamos a discutir el arco iris. Si el niño no sabe las leyes de Snell, no puede entenderlo. Si no sabe la historia del prisma de Newton, la decomposición de la luz, no puede entender lo que es un arco iris. Se dice, ay, la decomposición de la luz, qué bello. ¿Y por qué se ve la decomposición de la luz allá y no aquí? Ok.
Hay mucho conocimiento que es necesario para explicar una cosa que parece sencilla. Y por eso la secuenciación es muy importante, la atención a la carga cognitiva, hacerlo paso a paso, porque explicarlo todo al mismo tiempo es una confusión. Paso a paso, vamos a la reflexión. La reflexión es suficientemente contraintuitiva. Contraintuitiva para nosotros puede ser intuitiva, para los niños no es. Porque los niños miran al espejo, no entienden lo que pasa con el espejo. No entienden. Si hacemos preguntas a los niños las más sencillas, no entienden bien lo que pasa con el espejo. O la refracción. La refracción es una cosa difícil. Entonces es necesario un espaciamiento, que los conocimientos progresen unos sobre los otros con algún espaciamiento. Y después utilizar principios multimedia. Hay una descubierta de la psicología cognitiva que ya viene de hace unos 50 años, que es de un psicólogo llamado Pavio. Nadie lo conoce, pero los estudiantes de psicología deberían conocerlo todo. Pavio, que es un psicólogo que tiene una idea de dos canales y que hizo experiencias, no es haber una idea, no, hizo muchas experiencias, llegando a la conclusión que hay dos canales para entrar en el cerebro. Un canal verbal, puede ser auditivo, escrito, y un canal de imagen. Son dos canales diferentes. Porque la importancia de eso es que puedes estar mirando una explicación visual, sin texto, y escuchar al mismo tiempo una explicación. O puedes estar leyendo un texto y al mismo tiempo mirar una explicación visual, una pintura. Pero si pones una pintura sobre otra, una imagen sobre otra, no entiendes nada. Si hablas al mismo tiempo que pasa una otra cosa allá en la pantalla, hay un texto en la pantalla y yo hablo de otra cosa, o si yo leo el texto de la pantalla, es un error que todos nosotros hacemos. Hay un texto largo, no es así una frase, hay un texto largo en la pantalla, empezamos a leerlo al mismo tiempo. Es un conflicto cognitivo, porque tú estás leyendo, entonces cállate. Me dices, cállate para que yo lea. No estás leyendo porque no ves, entonces habla, pero no proyectes el texto, porque hay un conflicto cognitivo en dos expresiones verbales, una oral, otra. Y por eso pero los maestros pueden y deben utilizar esta idea de los dos canales con una imagen y una explicación. Por ejemplo, tú estás diciendo, los elefantes tienen orejas, una nariz, una trompa. Estás explicando y no estás al mismo tiempo en el cuadro escribiendo la misma cosa, pero enseñas una imagen de un elefante, hablas sobre el elefante. El niño te escucha y mira el elefante. El elefante puede relacionar las dos cosas. Por ejemplo, aquí está un buen ejemplo, que aquí tenemos un hombre que está con un libro y una imagen, tridimensional, pero es una imagen. Ok, entonces voy a ser más rápido. 3 minutos. 3 minutos, ok. Principio de coherencia. Al explicar que el agua tiene moléculas así, enseñamos esta imagen. No basta haber una imagen y una explicación. Es necesario haber una coherencia. En la coherencia el niño mira la pajarita del pingüino, es lo que mira, no son otras cosas. Mira que el agua existe en diferentes estadios, estoy explicando la molécula, inmediatamente el niño se distrae. Este es lo que se llama un detalle seductor. El niño se distrae, porque estás explicando la composición de la molécula de agua y proyectas una cosa así. Después hay una coherencia mental que se destruye. ¿Por qué? Porque estás hablando de estados
en moléculas, y el niño piensa, entonces serán diferentes las moléculas en diferentes estados. Después hay un error aquí, que los profesores de física saben, que el niño es conducido a pensar que las nubes son gaseosas. No es, las nubes no son agua en estado gaseoso. Y después hay una interferencia. Ese perjudica la retención y la diferencia. Entonces, un buen libro de texto debe ser un libro que promueva un aprendizaje secuencial, activo, organizado. La actividad es seleccionar la información, organizarla en la cabeza, no es moverse por la clase necesariamente. Espaciamiento, recuperación, alternancia, eso es lo que hace un buen libro de texto. Desarrollo y transferencia, esta parte la pasa muy rápido para hacer 3 minutos. Discutiremos ahora las consecuencias de un mal currículo. Porque las consecuencias de malos libros de texto y mal currículo son el contrario de lo que algunos dicen que quieren hacer. La primera consecuencia es la memorización. Porque si tú no ves estructura, memorizas. Memorizas hechos que no entiendes. Memorizas para el test. Después ves las cosas como colecciones de truques. Es velocidades, multiplicas. Es pesos, añades. No, tienes que ver la estructura profunda. Si no tienes una estructura profunda, no haces. Aprendizaje no significativo en el sentido de Zubel. Preparación mecánica. Todo es memorización. Aburrimiento. Aburrimiento. Los estudiantes se aburren porque no hay nada más aburrido que memorizar hechos que no tienen estructura. Y devaluación del conocimiento. Y bien, con un minutito más y ya termino. No, ya termino. Ya terminé, gracias. 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 La hora. Bueno, a veure, anem bastant malament de temps, aleshores jo parlo, dic en castellà perquè m'entengueu els que sou estrangers, que he dit que n'hi ha alguns. Agradecería que las preguntas fueran muy breves, perquè haurem d'escurçar una miqueta el temps d'esbarjo, perquè si no ens n'anem. Vull dir, sisplau, feu les preguntes breves i endavant. Hola, buenos días, Nuno. Felicidades como siempre es un placer escucharte. ¿Qué recomendarías en la formación del profesorado en general? Yo estoy en un máster de formación de profesorado, en este caso de Tecnología y FP, como sabes, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y cada vez la necesidad social que hay de profesores hace que antes ya de acabar las formaciones del profesorado empiecen a impartir docencia en centros y vamos como apagando urgencias, ¿no? Y nos encontramos situaciones también, algún amigo catedrático de meteorología me decía que hizo una encuesta, por ejemplo, sobre el tema de las nubes, que salía en tu ejemplo del agua, y hay un porcentaje elevadísimo, especialmente en primaria, de docentes, de maestras, maestros que desconocen, o sea, les faltan ya esta formación científica, por ejemplo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, así breves? Es una cuestión muy compleja. Yo creo que la formación de los maestros necesita conocimiento sustantivo, primeramente. Porque si no sabes física, no puedes enseñar física. Si no sabes matemática, no puedes enseñar matemática. Y esa formación se olvida muchas veces. Es la base. Después hay bases generales que, infelizmente, muchos estudiantes no logran alcanzar, de escrita, de ortografía, de expresión verbal, que necesita mucho. La escrita, la lectura es una cosa esencial que a veces nos olvidamos, porque a veces nos llegan estudiantes que no saben escribir. Es necesario enseñarles las cosas más sencillas, dónde son las vírgulas, que no se pone la vírgula entre el verbo y el predicado, no se hace así, no se hace así. Es una cosa muy importante, porque esa es la base de todo. Después, yo creo que hay conocimientos de psicología cognitiva que son completamente desconocidos en las escuelas de formación de maestros y que no se enseñan. Por ejemplo, los dos canales, la idea de los dos canales.
Es una cosa que habitualmente no se enseña, que es importantísima, porque yo veo tantas veces los maestros proyectar imágenes y leerlas al mismo tiempo. Se entiende para un físico, un químico, una comunicación científica, se entiende que no lo haga perfecto, pero un maestro que está enseñando biología a los niños debe tener cuidado con cómo se conjugan las dos cosas, la imagen y el texto. Y otras cosas, por ejemplo, el papel del teste, el efecto teste, el efecto que los testes tienen para la retrieval effect, quiere decir, lo efecto que tiene las preguntas para enseñar, porque a veces se dice, es muy común decirse, que no es evaluando que se aprende. No es verdad. Evaluando se aprende también. Es una de las cosas más importantes del siglo XXI de la psicología cognitiva, es que evaluando se aprende, porque cuando se pregunta, se desarrolla todo un esquema de reflexión que va a buscar las cosas que están más lejanas y va a relacionarlas para contestar a la pregunta. Entonces, preguntas son importantes. Preguntas en clase. Los maestros, yo conozco maestros que son muy bien intencionados, muy activos, con muchos proyectos, pero no preguntan nada a los niños. No saben cómo están los niños. No saben si están entendiendo, si no están. A veces, el otro día estaba en una clase, y fue una de las primeras clases, un niño dijo, pero los maestros habitualmente no hacen preguntas a mí. ¿Por qué me estás preguntando? Porque los niños no están habituados a ese diálogo. Están habituados, el maestro habla, ahora proyectos. Habla, ahora proyectos. Y los niños están entendiendo el diálogo. Hay cosas así que son sencillas y que creo que hace mucha falta en escuelas de formación de maestros. Pero de 3 cosas habría muchas más. Gràcies per la pregunta. Vale, fem una pregunta més i hem d'acabar, ho sento. Em sap greu, però és que anem molt malament de temps, creieu-me. Hola, voy a plantear un tema tecnológico, entre comillas. Actualmente los estudiantes están terminando la carrera universitaria y no tienen ningún libro en papel de la carrera, ¿vale? Entonces, este problema también está sucediendo en secundaria. Sí que les obligamos a comprar determinados libros en papel, pero luego no se los miran porque ellos están acostumbrados solo a mirar Internet, a ficheros informáticos. Entonces, bueno, este esquema está muy bien, pero ante este cambio tecnológico, ¿qué vamos a hacer? No, es una pregunta muy, muy importante, porque es como que defrontarnos con una situación que ya llegó a un punto donde no debería haber llegado. Pero hay cosas que los maestros pueden hacer y que habitualmente no hacen. Yo lo aprendí cuando estaba haciendo mi doctorado, porque mis profesores de doctorado eran muy buenos, mejores de lo que había conocido hasta allá, o casi todos mejores. Que cosas como que la anotación es la misma de los libros en la pantalla. Yo tuve muchos maestros en la universidad que escribían derivada de una forma y en la pantalla escribían de otra. Que el símbolo para los coeficientes de regresión era alfa y beta, y en la pantalla escribían A y B, sin distinguir lo que era estimativa. Quiere decir, si tú, que de repente decían, vamos a estudiar el teorema de Lagrange, pero en el libro no llamaban teorema de Lagrange al teorema de Lagrange, llamaban teorema 325. El maestro debe hacer, vamos a estudiar el teorema 325, no debe decir el teorema de Lagrange, porque le gusta llamar teorema de Lagrange al teorema 325, y hay razones para eso, no hay problema, pero la correspondencia entre los materiales y la enseñanza es muy importante, pero estamos suponiendo que hay buenos materiales. Si no, no es posible hacerlo. Después, los ejercicios. Los libros de texto, una de las cualidades de los buenos libros de texto es ejercicios buenos. Entonces, vamos a hacer los ejercicios del libro de texto, porque el ejercicio del libro de texto, si está bien hecho, dice que falló en la aplicación del teorema 428 con el ejemplo 327. Tú tienes que relacionar las cosas. El maestro puede
hacer presión sobre los estudiantes para que lean los libros de texto, para que reflexionen sobre lo que está allá. Entonces es una cosa que nosotros mismos en años terminales podemos hacer mucho para esa revisitación que los niños y los grandes deben hacer cuando están estudiando una materia, revisitar las cosas, revisitar la definición. ¿Por qué está fallando el teorema? Porque la definición, vamos a verla. Gracias a ti. Te perdono por haberme hablado demasiado. Muchísimas. No, al contrario, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Gracias a ti.